Bienvenidos a la clase de teología. El tema en general que estamos tocando es el de la soteriología, o es decir, la doctrina de la salvación. Estamos en la 10ª clase. El tema de hoy es el de las buenas obras. Vamos a definir bíblicamente lo que es una buena obra, una obra que Dios acepta. Pero por favor, vamos a empezar con oración. Oremos, por favor. Padre nuestro, tenemos muchas gracias por tu amor, por tu gracia. Gracias por darnos un día de nuevo. Gracias porque tus misericordias se nos renuevan cada día. Gracias, Padre, por tu palabra. Te pedimos que tú nos ilumines por tu Espíritu Santo. Ayúdanos, por favor, a comprender tu palabra esta noche y para poder ponerla en práctica en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo y únicamente para su gloria te lo pedimos esto. Amén. Muy bien. Una buena obra que Dios acepta. La Confesión de Fe Westminster dice que estas obras se identifican por Dios en su palabra. Son las obras que Dios nos manda que hagamos en su santa palabra y no incluyen otras obras. Y vamos a dar una explicación bastante extendida acerca de lo que es una buena obra. Muy bien. Aquí en las notas que ustedes tienen a la mano, en la página número 102, vamos a seguir este bosquejo. Primero dice la naturaleza de las buenas obras, o cuál es la esencia, qué es una buena obra. Bueno, vamos a ver que bíblicamente una buena obra es una obra hecha en obediencia a los mandamientos de Dios. Pedro, por favor, que me ayudes con la lectura. Santiago 2:18 al 22. Sin embargo, alguien te dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. Ya lo ves, su fe y sus obras actuaban conjuntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Ok, son las obras que Dios nos manda que hagamos en su palabra y por supuesto las obras son necesarias para probar que nuestra fe es genuina. Número 2, no somos salvos por las obras, pero las obras son la evidencia necesaria para probar que somos salvos. Como ya hemos leído en este texto de Santiago, las buenas obras son el resultado necesario de nuestra fe genuina. Y siempre una persona que tiene fe en Cristo, una fe sincera en Cristo, la vida de esa persona cambia, esa persona empieza a dar fruto, o es decir, las características de Jesucristo definidas por el fruto del Espíritu Santo. Efesios 2:10 dice con claridad, porque somos hechura de Dios, es decir, en Cristo somos hechura de Dios, creados por Dios en Cristo Jesús con este propósito, para buenas obras. Entonces, la salvación no es por buenas obras, la salvación es para buenas obras. O es decir, el propósito que Dios tenía en llamarnos fue transformarnos para que empezáramos a hacer estas buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano. Entonces Dios ya había planeado las obras que Él quería que nosotros hiciéramos a fin de que las pongamos en práctica. Ya hemos estudiado varias veces este texto, pero entendemos que Dios, por su Espíritu, nos guía en hacer las buenas obras que Él mismo había planeado de antemano, aún antes de la creación del mundo, para que nosotros anduviésemos en esas buenas obras. Me gusta mucho este texto, Romanos 1:5, que dice que por medio de Él, en honor a su nombre, recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Bueno, es muy interesante esta traducción porque en griego
solo dice a todas las naciones que son llamados a la obediencia de la fe. O es decir, esta palabra obediencia nos puede confundir, porque sabemos que nuestra salvación nunca más está basada en nuestra obediencia, pero la gramática griega permite este tipo de traducción: una fe que resulta en buenas obras, o una fe que resulta en la obediencia a Dios, o en otra traducción que varias personas usan, obediencia que procede de la fe. Entonces, uno de los propósitos que Dios tiene para darnos la fe es que por medio de esta fe resultan las buenas obras, resultan la obediencia a Dios. Entonces, si somos salvos por fe, pero esta fe siempre tiene el propósito de cambiar nuestras vidas y de hacernos producir estas buenas obras. Sí. ¿Puede uno producir esas buenas obras sin ser salvos? ¿Y pueden ser agradables a Dios? Vamos a ver que este tipo de obra es muy específico. Estamos hablando de una especie de obra, ¿okay?, que solo Dios produce y solo el creyente en Cristo puede experimentar. ¿Okay? Y vamos a ver por qué. Y eso va a ofender a mucha gente, pero no estamos hablando de cualquier obra, estamos hablando de las obras que Dios acepta. ¿Okay? Porque hay muchas obras y hay muchas buenas obras, pero vamos a ver que hay cierto tipo de obra que Dios acepta. Una obra que resulta de la fe. Eso implica que solo los que tienen fe pueden producir esas obras. ¿Ok? Muy bien. Santiago tiene muchos textos al respecto, pero aquí abajo en versículo 18 dice: sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, pues bien, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. ¿Qué tonto eres? ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril o es muerta, en otras palabras? Entonces, lo único que estamos diciendo en punto 2 es que las obras son la evidencia necesaria para probar que somos salvos. La persona que nunca más produce este tipo de obra no tiene la fe genuina. No importa lo que diga, tiene que producir esas buenas obras, si no, no tiene la fe salvadora. ¿Ok? Muy bien. Número 3 dice: esas obras son hechas por la motivación de glorificar a Dios. Ya estamos hablando de la esencia de una buena obra, porque no tiene que ver solo con lo externo, sino por lo del corazón, y tiene mucho que ver con el motivo o con la motivación. ¿Y cuál es esta motivación? Bueno, el texto es claro, ¿no? Glorificar a Dios. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Entonces, la motivación por la cual hacemos buenas obras es para que Dios tenga buena reputación, Dios tenga honor, Dios reciba honor, Dios sea glorificado. Número 4. Estas buenas obras son hechas en el poder del Espíritu de Cristo. Estamos hablando de otras características de buenas obras. Una buena obra, en este caso, tiene que ser hecha por Dios, por el Espíritu de Dios. Y creo que es uno de los puntos principales de esta clase. Es uno de los puntos principales de cualquier teología bíblica. La salvación es de Dios desde el principio hasta el fin. Dios nos llama, Dios nos da los dones del arrepentimiento y fe, Dios nos hace nacer de nuevo. Nosotros también cooperamos por expresar la fe, pero aún Dios nos santifica, Dios nos transforma
y al fin de cuentas Dios nos glorifica. Es decir, las buenas obras en este proceso que estudiamos en las clases anteriores, que se llama la santificación, ese proceso se hace por el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que produce estas buenas obras en nosotros, nos da, como el apóstol Pablo enseñó en Filipenses 2, el querer, nos da la motivación apropiada, nos da el deseo de glorificar a Cristo con esas buenas obras, nos da el poder y la energía para poder hacer esas buenas obras, y nos da una descripción de esas obras en su palabra. Vamos a ir allá. Número 5, esas buenas obras nunca se hacen perfectamente ni completamente en esta vida. Obviamente no, ¿verdad? Y vamos a volver a tocar este texto. Y nunca son meritorias. ¿Qué significa eso? No son para mérito personal, sino para glorificar a Dios. Exactamente. No podemos dar crédito a nosotros mismos por algo. Exactamente. Porque hay muchos que creen que estamos aquí obrando, tratando de complacer a Dios para que Dios nos acepte o para que Él reciba nuestras obras como méritos. No. Este texto de Jesucristo en Lucas 17, así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir, somos siervos inútiles. No hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. No, nuestras obras no son de carácter meritorio. No hacemos nada y después decirle a Dios, merezco que me bendigas porque hice esto. No, jamás. Todo lo que hacemos es puro deber y no tiene mérito. Vamos a ir más allá de estudiar la gracia de Dios por premiar esas obras, pero eso también es pura gracia, no tiene nada que ver con mérito. Y número 5 es parte de la razón, porque nunca hacemos obras perfectas, ¿verdad? En nosotros mismos. Y la única razón por la cual Dios acepta nuestras obras es porque La de Jesucristo. se hacen por medio de Jesucristo. Y en Cristo las obras se aceptan ante Dios. ¿Sí? No. Aun cuando sean imperfectas, se aceptan porque Cristo las perfecciona. Pero en otras palabras, nunca son meritorias esas palabras. Nosotros somos aceptados de Dios únicamente por los méritos de Jesucristo. El único justo, el único perfecto, el único obediente. Nosotros entramos en unión con Él por medio de la fe y por Cristo, por sus méritos, Dios nos acepta. Y, gloria a Dios, acepta nuestras obras también por medio de Cristo, pero no son meritorias las obras. Muy bien, número 7 dice lo que ya hemos dicho, las obras son aceptadas en Cristo y a través de Cristo. Este texto en primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4, por favor, Paul. Cristo es la piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo, llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Ok. Y somos un sacerdocio santo, es decir, cada quien es sacerdote. Ok. Y el grupo de ustedes, sacerdotes, es un sacerdocio. ¿Ok? Y en grupo de sacerdotes, que se llama sacerdocio, nosotros ofrecemos culto, adoración a Dios, sacrificios a Dios. ¿Qué tipo de sacrificio se hace? Espirituales. ¿Ok? Bíblicamente hablando, hay una lista. Se menciona sacrificio de alabanza. Cuando cantamos en la iglesia, es sacrificio de alabanza ofrecido a Dios
por medio del gran sacerdote Jesucristo. ¿Okay? Pero nosotros como sacerdotes estamos ofreciendo por medio del gran sacerdote Jesucristo alabanzas, sacrificios de alabanzas. También en Filipenses capítulo 4, nuestras ofrendas se llaman sacrificio. Que huele bien, ¿verdad? Como olor fragante. Amor fragante. Y cuando vamos a la iglesia y le damos a Dios el diezmo y las ofrendas, estamos ofreciéndole a Dios un sacrificio como sacerdotes a través de nuestro sacerdote Jesucristo. Los sabios ofrecieron mirra y oro y dice que adoraron. Exactamente. Y otra cosa que también se mencionan, buenas obras. En capítulo 13 del Hebreos dice que las buenas obras que nosotros hacemos también son parte de la ofrenda de sacrificio que se hace por medio del gran sacerdote Jesucristo. Sí. Antes, en el Antiguo Testamento, los sacrificios eran carneros y... Sí, muchas cosas más. Anticipando, profetizando, y la palabra en inglés es foreshadowing. Sombra. Eran sombra, todo señalando, esperando, indicando, profetizando la llegada del gran sacrificio en el cual se cumplen todos los demás sacrificios. Jesucristo. Por eso ya no sacrificamos animales ni vegetales, sino nosotros nos sacrificamos a nosotros mismos. Romanos 12, como cuerpo, indica que una respuesta entera de mi vida, le ofrecemos a Dios la vida entera en Cristo Jesús, que incluye dinero, alabanzas, buenas obras, y también gentiles, dice Pablo en Romanos 16. Es que cuando evangelizamos y otra persona viene a Cristo y viene al culto, también le ofrecemos a ese gentil como uno de los sacrificios que Dios acepta por medio de Jesucristo. Muy bien. Antes los sacrificios que se hacían era por los pecados, pero después de Cristo, Cristo pagó por nosotros. Y entonces los sacrificios de ahora espirituales, ¿qué significan? Significan pura respuesta de gratitud, porque Cristo se entregó por nosotros y nosotros en verdad no podemos hacer nada para ganar y merecer nuestra salvación, pero por gratitud y amor le ofrecemos a Dios la vida entera. Y no es para que Dios nos salve, no, es para que Cristo ya nos salvó y ya en Cristo Jesús otro de los propósitos que Jesús tenía en sacrificarse era atraer a todos nosotros para volver a Dios y ofrecernos en sacrificio a Él. Pero este sacrificio es la respuesta que le agrada a Dios y que nos reestablece en comunión con Dios, pero también en la posición que teníamos antes en Adán, aquí bajo la autoridad del soberano, obedeciéndolo, pero también ofreciéndonos completamente a Él, junto con el resto de la creación que nosotros gobernamos en y por Cristo. Entonces, cambia el sentido. Cristo se sacrificó para nuestra salvación, para propiciar la ira de Dios. Y ya Dios con felicidad y agrado nos acepta por Cristo, y eso se llama culto o adoración. Y todo lo que se ofrece es en forma de gratitud a Dios. Glorificándolo. Que fue el propósito al principio. Entonces, este culto es nada más un retorno a lo natural, al propósito original. Vivir bajo Dios, glorificándole, ayudándole a gobernar el resto de la creación. Y eso se llama culto, se llama sacrificio del cuerpo o de la vida entera, que fue el propósito al principio. Perdón, cuando Pablo dice en Romanos 12, dice que presentemos nuestros cuerpos
como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que esto es lo que le agrada a Él. Es decir, todas esas cosas. Ese versículo es un resumen de la vida entera, ¿verdad? Que se ofrece como culto agradable, razonable, ideal, que Dios quiere y acepta. Muy bien. Y también eso se cumple también por, si sigues con versículo 2. Con la renovación de nuestra mente, que seamos transformados. Exactamente. ¿Y cómo experimentamos esta transformación para que nuestra vida agrade a Dios? A través de la palabra de Dios y el Espíritu Santo que nos ayuda. Exactamente. Y por eso meditamos en la palabra, ayunando y orando mucho y en comunión. Y así crecemos y Dios hace milagros en y a través de nosotros. Y esos son los sacrificios que le agradan. Sí, y ahora estamos en condiciones de ofrecer el cuerpo entero, ¿verdad? La vida entera. Muy bien, seguimos. Le agrada a Dios aceptar y recompensar a obras sinceras de fe. Si alguien construye sobre este fundamento, ya sea con oro, plata, piedras preciosas o con madera, heno y paja, su obra se mostrará tal cual es, pues el día de juicio la dejará al descubierto. El fuego la dará a conocer y pondrá a prueba la caridad de trabajo de cada uno. Si alguien ha construido, permanece, recibirá su recompensa. Pero si su obra es consumida por las llamas, él sufrirá pérdida. Será salvo, pero como quien pasa por el fuego. En otras palabras, Dios sí va a premiar, va a recompensar las buenas obras hechas por fe, hechas en el poder del Espíritu Santo para glorificar a Cristo, obras conformes a su palabra. Dios va a aceptar esas obras y va a recompensar esas obras. Pero no es decir que esas obras sean meritorias, no. Es que Dios por pura gracia decide darnos recompensa por las mismas obras que Él mismo produce en y a través de nosotros. Qué Dios tan interesante y bondadoso, ¿no? Qué bueno. Pero la recompensa es cuando Dios realmente vea el corazón, ¿no?, que motivó a esa obra. Exactamente. Sí, ¿no? sí, sí. Pero yo creo que eso implica también habrá cierta recompensa en el día de juicio. No sé lo que será, pero yo veo que eso es la implicación. Pero también. si alguien hace una buena obra, de pronto no con fe, pero con amor, tampoco no es válido. No, por eso esa obra se consumirá en fuego. No. Es decir, Dios va a aceptar muchas de nuestras obras y le va a recompensar. Pero quizás hay obras que nosotros hacemos que no son aceptables. Obras que... Y las obras de los creyentes entonces ni cuentan. Como... Bueno, y sí, hay que tener cuidado de cómo uno expresa esta verdad. Pero según esta definición tan definida o tan estricta, no. Las obras de los no creyentes no se aceptan ni reciben premio, ni reciben recompensa. Porque en verdad no son obras buenas, no son buenas obras. Otra vez, para que no haya confusión. Porque vamos a hablar de las obras de los no creyentes. Y mientras Pedro... Sí, es mucho mejor hacerlas que no hacerlas. Busca, por favor, Pedro, creo que en Lucas 17, ese texto que dice que cuando Jesús está enseñando sobre este tema, dice que algunos recibirán más latigazos y otros menos. Entonces, es mejor hacer las buenas obras que no hacerlas, aunque no sean buenas obras. Porque una buena obra, otra vez, ayúdenme por favor. ¿Pero quién recibirá latigazo? ¿El no creyente? No, el no creyente. Pero el que hace buenas obras externas va a recibir menos, dice Jesucristo. Entonces es mejor vivir bien que mal. Siempre. Aun para el no creyente, mejor vivir bien que mal. El infierno mismo quizás. El infierno será menos infierno. No estoy bromeando. Es lo que enseñó Jesucristo.
Ok, pero por favor, ¿cuál es una buena obra? Ayúdame. Hecha por fe en Cristo, alabando, glorificando a Dios con la motivación interna, glorificándole a Dios, hechas por el poder del Espíritu Santo, no para mérito, Sin mérito propio. sin buscar mérito, y también conformes a la palabra de Dios. Entonces Dios nos manda que hagamos ciertas buenas obras y son claras. ¿Cómo qué? ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Perdonar a otras. Visitar a los enfermos, visitar a los presos, cuidar de los huérfanos, cuidar de las viudas, siempre servirle, amándole al prójimo, buscando su bien. Son las buenas obras que Dios acepta. ¿Cómo? Amarlos. Y uno puede inventar cosas falsas que Dios en verdad, que no le importa a Dios. Por ejemplo, no quiero criticar mucho, pero un poquito. Es que hay personas que por pensar que están haciendo una muy buena obra, deciden vivir en la pobreza, vivir pobres, pensando que simplemente por el hecho de que han decidido a vivir en la pobreza, Dios les va a dar más recompensa. ¿Es una de las buenas obras que Dios ha mandado que todo el mundo hiciera? No es lo que Dios nos ha exigido. Pues otro ejemplo, no quiero criticar mucho, pero hay personas que inventan penitencias o castigos, latigazos. Hay personas que se arrastran por millas sangrando, pensando que es una buena obra que Dios va a recompensar. Sacrificios humanos. No he visto eso en ninguna parte de la Biblia. Entonces, una de las buenas obras que Dios nos exige que hagamos. Pero, por ejemplo, esa obra también le estás diciendo a Dios que el sacrificio que Él hizo no sirve. Bueno, y que entonces hay problemas teológicos. Hay otras cosas. Y esos ejemplos son muy fáciles para criticar y destruir. Dejar de comer alimentos Exactamente. ciertos días. Dios nunca nos ha mandado que hiciéramos ese tipo de cosas. ¿Ok? Entonces, hay personas que inventan la santidad. No, pero es una invención. No es plan de Dios. Entonces, no es buena obra que Dios acepta. No es, por definición, no es buena obra. ¿Por qué? Porque no se puede encontrar acá. No es una cosa que Dios nos ha mandado que hiciéramos. Entonces tiene que conformarse a lo que Dios nos ha dicho conforme a su voluntad revelada aquí en la Biblia. ¿Ok? Seguimos. Estamos en página 105. Las obras de los no creyentes. No agradan a Dios, no resultan de la fe, no son de la palabra, no resultan de una motivación de glorificar a Dios. Ya hemos dado muchos ejemplos de eso. ¿Ok? Pero es mucho mejor hacerlas que no hacerlas. Es decir, es mucho mejor que un no creyente haga aún de forma externa, o es mejor vivir una vida moral que no vivirla. ¿Ok? Entonces quisiéramos animar a todo el mundo a que viva moralmente. El no creyente hace cosas buenas, ya hemos estudiado eso por una clase sobre el tema de la gracia común. ¿Recuerdan ese tema? Que los no creyentes sí hacen muchas cosas buenas, porque Dios también tiene influencia en sus vidas y Dios también produce cierta moralidad y buenas obras a través de ellos, y es bueno que ellos las hagan. Y lo hacen también porque la cultura... Pero ¿en qué sentido es bueno? Yo tengo amigas que son católicas y me dicen, te voy a dejar porque voy a hacer el rosario con la radio.
Okay. ¿no? Y entonces, bueno, yo ya no digo más nada de respeto porque si no caigo en discusión, pero ¿dónde está lo bueno? Ok, lo bueno es en este. Ok. Es muy fácil. Nada más tocando los 10 mandamientos. Bueno, dicen que no robarás, ¿ok? Es mejor que no creyente no robe, ¿ok? A pesar de que no está dejando de robar porque ama a Dios. No está dejando de robar porque quiere glorificar a Dios. En ese sentido no es buena obra. Pero es mucho mejor que no robe que roba. Okay. Entonces Dios prefiere que esa persona, a pesar de que no lo ama y no quiere glorificarlo, Dios quiere o prefiere que esa persona viva bien, que mal, que vive una vida moral, obedeciendo los mandamientos, aun si por lo externo, no cometiendo adulterio, no robando, no mintiendo, etcétera, etcétera, honrando a sus padres. Mejor vivir así. Y esa persona va a ser menos juzgado por Dios si vive bien moralmente, aun si es por lo externo nada más. Pero volviendo a la obra que Dios acepta, tiene que ser por corazón que ama a Dios, que desea glorificar a Dios, que se hace por fe en Cristo, conforme a la palabra y por medio del Espíritu Santo. Muchas gracias por su atención a este tema. Y ya di un resumen, una buena obra. Para dar un resumen de esta clase, es una buena obra hecha por fe en Cristo, hecha por medio del Espíritu de Cristo, hecha con la motivación de glorificar a Cristo, hecha conforme a la palabra de Cristo. Y los cristianos debemos de tratar de hacer todas las obras que Dios nos ha mandado que hiciéramos, que encontramos aquí en la palabra. Debemos tratar de hacer todas. Y obviamente hay dones. Y vamos a enfocar más en el área de nuestros dones. Pero yo creo que eso no es excusa para no dejar de hacer todas las buenas obras. Y les confieso mis pecados. Maureen está aquí porque ella tiene la buena obra de construir casas para los pobres. Y a veces hasta el pastor le ayuda, pero no es su don ni su afán. Está en su gloria aquí enseñando. Es mi don y voy a enfocarme más en mi don, pero no es decir que cuando me invitan no voy a ir a construir casas, ¿me entienden? ¿Ok? Tampoco es mi don visitar a los enfermos, pero lo hago casi todas las semanas, porque es parte de mi trabajo, pero es también una de las obras que Dios exige que hagamos, ¿me entienden? Entonces, bíblicamente hablando, debemos de tratar de hacer todas las obras que Dios exige que hagamos. Pero por supuesto es apropiado enfocar en las áreas de nuestros fuertes. Muy bien. Gracias por su atención y ya cerramos esta clase 10.